A ver si suben por aquí ya los integrantes de la selección infantil masculina. Venga, chicos. Medalla de bronce en el Campeonato de España celebrado en Valladolid. No nos olvidamos del resto de selecciones asturianas que también tuvieron una excelente actuación en los citados campeonatos de España. La selección juvenil masculina del Principado de Asturias. Ya los veo. Selección cadete masculina del Principado de Asturias. Selección cadete femenina del Principado de Asturias. Del Principado de Asturias. De Su Majestad la Reina.
Continuamos esta gala con dos recuerdos muy especiales para dos clubs muy importantes de nuestra comunidad. El Club Villa de Luanco, que este año cumple 30 años desde su fundación. Recoge el premio su presidente, don Juan Manuel López Paz. Club Grupo Deportivo Bosco, que este año cumple 25 años desde su fundación, recoge su presidente, don Mario Fernández González. Pasamos ahora a los campeones de Asturias. En la fase territorial de Segunda División Estatal Masculina, el Hotel La Estación Villa de Luanco. En la categoría senior femenino, el Colegio Corazón de María. Joder, estás ciego, con camiseta blanca, estás viendo. Pero no tienes En la categoría senior juvenil femenino, también el Colegio Corazón de María. Categoría juvenil masculino, Colegio Marista Sauseba. Y por último, en la categoría juvenil femenino, el balonmano Gijón. Pasamos ya a los Juegos Deportivos del Principado, cadete masculino, tercera plaza para el Colegio Marista Sauseba.
puesto para el Real Grupo de Cultura Covadonga, Grupo IMQ. Y el campeón, el Gijón Covellanos, la Cañada Real Molinón. Segunda plaza para el Siero Balonmano Villanueva. Y el campeón, el Balonmano Gijón.
Segunda posición para Base Oviedo, Unión Financiera. Venga, rápido. Y el campeón en el Real Grupo de Cultura Covadonga, Grupo IMQ. Pasamos ya a la categoría infantil femenino con ese tercer puesto para el balonmano Gijón. Segunda plaza para el BMC Liberbank Gijón. El Oviedo Balonmano Femenino. Alevín masculino, el tercer puesto para el Colegio Inmaculada Concepción.
Clarín. del Colegio Público Hermanos Arregui. La segunda plaza para el Colegio Público Clarín.
está. Continuamos ahora con la categoría de Benjamín femenino, tercer puesto para el Colegio Público Los Pericones. Segundo puesto para el Colegio Público Hermanos Arregui. Vaya 9 años, ¿eh? Que vaya 9 años. Ay, tío, que para ya tener mucho tiempo, ¿no? Y el campeón, el Colegio Público Río Piles. Vamos ahora con la categoría menino hermano Benjamín, tercera plaza para el Colegio Loyola. Un momento. Ahora sí.
balonmano iniciación. Tercer puesto para el Colegio Público El Torero. Segunda posición para el balonmano Azabache. Y terminamos con los campeones, el Colegio Público Clarín. Vamos ahora con los campeones de los torneos Federación, Senior Juvenil Femenino, Oviedo Balonmano Femenino. Juvenil masculino, Unión Financiera Balonmano Basoredo. Cadete masculino, Base Oviedo, Unión Financiera. Cadete femenino, balonmano Gijón. Del infantil masculino, el premio es para Villa del Banco.
Príncipe Lorca. Colegio Público Poeta Miguel González. Y en mini balonmano, el ganador es el Colegio Público Príncipe Lorca. Con el vestido. Pasamos ahora a distinguir a los mejores jugadores del Principado de Asturias. En la categoría absoluto masculino distinguimos a Abel Sergio Gumpier, del Recoletas Atlético Valladolid, que aunque no puede estar hoy con nosotros, nos ha mandado un pequeño mensaje de agradecimiento. Soy Abel Sergio y lo siento mucho por no poder asistir a la gala, pero me ha pillado de vacaciones y quería agradecer el premio al balonmano asturiano y bueno, para mí es un orgullo estar representándolo por toda España y bueno, por suerte el próximo año por Europa. Un saludo y a pasarlo bien. Juan Núñez de la Atlética Vilesina. Premios, el absoluto femenino, el premio es para Raquel Álvarez de la Fuente. Enhorabuena por el premio. Muchas gracias. Bueno, una gran temporada has hecho, ¿no? En la portería. Pues una gran temporada en general en todo el equipo, así que estoy contento por ello. ¿Y el año que viene por más? Sí, siempre por más. Enhorabuena. Muchas gracias. El distinguido es Aitor Rodríguez Domínguez, del Café Toscar Atlética Vilesina.
Bueno, lo primero, enhorabuena por el premio. Cuéntanos un poco, este año la Atlética Vilesina pudo disputar una fase de ascenso. ¿Qué es vivir eso con el ambiente en casa? Pues la verdad que es indescriptible para todos nosotros. Es un sueño que llevamos mucho tiempo peleando por ello y al final lo hemos conseguido y esperemos que el año que viene podamos volver a empezar. El año que viene a repetirlo y con ese sabor no agridulce, sino bueno, luchando por estar ahí arriba. Sí, vamos a intentarlo y se haga lo que se puede. Bueno, pues enhorabuena y gracias. En categoría femenina, el premio es para Aida Palicio Fernández del balonmano alcanzado a Liberón Gijón. Temporador, ¿no? Y además máxima goleadora del equipo. Muchas gracias, sí, la verdad es que este año yo creo que nos han salido las cosas muy bien. ¿Qué esperas del año que viene? Porque se habla de un proyecto muy interesante, ¿no? De corto plazo. Sí, yo creo que el proyecto es muy bueno y al menos conseguir lo que hemos conseguido esta temporada y luchar hasta donde podamos. Muchas gracias. Gracias. En la categoría juvenil masculino, el mejor jugador es Pablo Fernández Granda del Colegio Marista Sauseba. En categoría juvenil femenina, galardones para Elena Capelasteri Calleja del balonmano Gijón, recoge la compañera de equipo Sandra Gallego. Fernández del equipo Gijón Jovellanos de la Academia de Real Valladolid. En el cadete femenino, el premio es para Lucía Alonso Fernández del Grupo Astur Balonmano. En infantil masculino el premio es para Raúl Álvarez Fernández del Real Grupo de Cultura. García, del Barrio Viejo Bronce de Ciudad. En alevín masculino el premio es para Diego Ruiz González del Colegio Público La Viada.
Paola Martínez Lamas, del Colegio Público Pericones de Goña. El galardonado en la categoría de Benjamín masculino es Joel Vázquez Garrido, del Colegio Público La Gesta. Paula Fernández Morilla, Colegio Público Río Piles. Mini Benjamín masculino, Miguel Pérez Morán, del Colegio Público Río Piles. Galardones para Elena Pérez Carus de la Nacional Nuestra Señora de Rosario. En mini balonmano iniciación masculino, el premio es para Álvaro Arribas Noval.